Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión. Permítame un segundito, por favor. Ya vamos a compartir la pantalla y vamos a, pues primero que todo, allá, em, recordarles ese compromiso que ustedes tienen relacionado con el poder participar en la evaluación docente. Están totalmente invitados, por favor, para que realicen esa evaluación. Segundo, ya les compartí también las notas a su correo electrónico. Cualquier duda, inquietud, para hoy tenemos plazo para hacer el cargue de las notas en la plataforma. Entonces, si tienen algún comentario, por favor, pues bienvenido sea por el mismo medio en que se les compartió las notas. Y también quiero tener en cuenta ya estas últimas sesiones, que ya estamos en la finalización de nuestro semestre, muy atenta, por supuesto, a lo que puedan necesitar de mi parte. Este tercer módulo, esta tercera unidad, ya nos aterriza un poco más con lo que tiene que ver con esa ética que se debe manejar en los aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Y ya con este tema vamos, por supuesto, a finalizar este alcance tan importante que le hemos venido dando a nuestra asignatura, teniendo claro que, por supuesto, la inteligencia artificial llegó para ser un aliado estratégico en lo que tiene que ver con la automatización y la optimización de las diferentes tareas que tenemos a cargo en nuestra organización, y no solamente en el tema profesional, también en el tema personal, pues tenemos muchas alternativas para realmente sacarle provecho a este tipo de herramienta, y por supuesto lo que tiene que ver con el mismo uso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar en esta sesión lo que corresponde, por supuesto, a este tema importante relacionado ya con la ética en lo que tiene que ver con esa responsabilidad que tenemos de cara al uso de la inteligencia artificial. Es un tema que nos permite a nosotros, pues, realmente tener un alcance mucho más claro. Sabemos que la dinámica de una u otra manera relacionada con el uso es cambiante. La misma inteligencia artificial ha venido evolucionando, ha tenido unos avances significativos. Puede que de una u otra manera el tema esté allí bajo o expuesto mejor sobre la mesa, porque sabemos que el alcance es macro, que la dimensión de su crecimiento es contundente, y que las mismas instituciones o lo que tiene que ver con el sector gubernamental se queda un poco corto con esas necesidades de regulación que hay frente a ese uso. Pero es importante entender que efectivamente la misma inteligencia artificial va dando ese viraje, va exigiendo y va permitiendo, por supuesto, llegar a entender que sí trasciende, que sí efectivamente impacta la administración de datos, que sí efectivamente impacta la privacidad, que no puede sin duda alguna pasar desapercibida, porque pues la responsabilidad que recae en el uso pues es significativa. Entonces, vamos a ver unos principios que están ligados, por supuesto, a la inteligencia artificial generativa de cara a esa ética y esa responsabilidad que tenemos, partiendo, por supuesto, de lo que tiene que ver con los mismos derechos fundamentales, lo que tiene que ver, por supuesto, con los principios que también podemos establecer en los temas en los que podemos abordar desde la ONU ese pacto que se establece y que nos permite tener también un alcance centrado en lo que tiene que ver pues con la privacidad de las personas, con ese manejo de su buen nombre, con de una u otra manera esas alternativas que están allí, que debemos evaluar, pues para poder también establecer internamente en nuestras organizaciones
unas políticas, unos lineamientos, unas recomendaciones para que no pasemos este ejercicio de manera desapercibida y nos enfrentemos de pronto a demandas, que es en últimas las situaciones puntuales que nos veríamos de pronto obligados a atender. Entonces, necesitamos tener criterio, por supuesto. Hay un tema importante que ya lo hemos venido analizando y ustedes también lo han venido entendiendo en los diferentes ejercicios que hemos realizado, y es que efectivamente el papel que cumple el ser humano dentro de esa conectividad e interacción con la misma inteligencia artificial es irreemplazable. Jugamos un papel de curaduría súper importante y nos lleva a establecer un criterio claro frente a lo que es ese manejo, lo que es el resultado, lo que estamos buscando de esa inteligencia artificial y que en última nos está permitiendo desarrollar unas actividades de una u otra manera mucho más eficientes, pero que somos nosotros los que tenemos el control de la información y que hay unas responsabilidades frente al manejo de la información y que recolectamos datos, que es un tema súper importante. El tema de la inteligencia artificial constantemente se está nutriendo de datos, de información, y ese es su alcance, ¿cierto? Ir almacenando información relevante que tendrá, por supuesto, también unos criterios de selección de qué puede ser importante para la misma organización, qué es relevante y también, pues, por supuesto, esos aspectos que se deben tener en cuenta para respetar ese alcance de la privacidad de las personas. Entonces, frente a estos temas, necesitamos tener en cuenta, por supuesto, que la inteligencia artificial viene a ser ese apoyo fundamental en nuestras tareas y en lo que tiene que ver con el poder controlar y responder. Y nos permite revisar y entender que nuestro papel es más allá de simplemente una interacción, sino todo lo contrario, es un papel protagónico que no puede pasar o no puede desfallecer en ese intento, sino que todo lo contrario tiene que constantemente estar también conociendo, preguntando, actualizándose para realmente no ser sustituido. Entonces, cuando hablamos de esa inteligencia artificial que viene a hacer ese apoyo, queremos decir que realmente la organización, por medio de sus líderes, pues mantiene, y su deber es mantener, ¿cierto? Ese papel protagónico en lo que tiene que ver con las decisiones, el poder controlar y efectivamente responder frente a las diferentes circunstancias, situaciones que la misma organización tenga que enfrentar. Hay una dinámica importante en los diferentes mercados, en la industria, sabemos que hay unas variables, conocemos en gran parte que hay unos entornos en los que se desenvuelve la organización y que allí vemos pues temas políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, por nombrar algunos. Y que allí, pues por supuesto, el tema nos permite pues responder mediante la agilidad a cada una de esas dinámicas que están allí. Pero el tema de ese uso de la inteligencia artificial nos va a permitir, por supuesto, llegar a amplificar capacidades, podemos de una u otra manera mejorar el tema de la redacción, mirar esos temas de resúmenes, cómo podemos de pronto también clasificar información importante y también establecer unos algoritmos que nos permitan pues también entender esa información que está allí conformándose al interior de la organización, que nos lleva a predecir, ¿cierto? Y también a entender que pueden surtirse unas recomendaciones frente a lo que está sucediendo. Entonces, frente a esto, nosotros somos los que nos estamos beneficiando, pero también podemos de una u otra manera aterrizar este tema del uso de la inteligencia artificial, entendiendo que hay unos riesgos y que si no la usamos de una manera ética, entendiendo que la ética efectivamente la podemos comprender como ese conjunto de normas que nos rigen en el tema personal y también en el tema organizacional, son esos principios, pues comenzamos nosotros a entender que efectivamente
efectivamente esos lineamientos nos permiten pues tener unos controles, tener una manera de actuar frente a las diferentes situaciones y hay una línea que nos permite también entender que la cultura organizacional pues puede ser impactada. En esa línea, cuando ya lo entendemos y sabemos que hay una responsabilidad que nos permite efectivamente mejorar capacidades, pero que también hay unos riesgos frente a estos temas particulares, comenzamos nosotros a revisar y a entender que el papel que cumplimos efectivamente es de verificar esos errores, de encontrar y también pues verificar y validar esos diferentes sesgos que se pueden de una u otra manera conformar allí en el uso de la inteligencia artificial, que pueden también haber fuga de datos, que también pueden haber unas infracciones de los derechos humanos fundamentales, por decirlo de alguna manera, y derechos obviamente civiles que se pueden presentar allí. Entonces, el tema está en poderlo efectivamente ver como que en ese uso continuo podemos nosotros revisarlo frente a los temas puntuales en lo que correspondería a que no podemos evitar la revisión humana y, por supuesto, establecer unos controles mínimos para el manejo mismo de la inteligencia artificial. Entonces, ningún resultado puede de una u otra manera pasar desapercibido de esa verificación y mucho menos tener esos controles que nos permitan identificar que sí hubo un chequeo previo. Entonces, podríamos de una u otra manera comenzar a hacernos preguntas claves relacionadas con temas legales, mirar y revisar qué es justo, qué es verificable, cómo puedo yo explicarlo, cómo puedo yo de una u otra manera mejorar esta interacción. Entonces, en esa condición particular que comenzamos nosotros a identificar efectivamente el tema nos lleva y nos remonta, por supuesto, a la Constitución Política Nacional, lo que tiene que ver con el tema de defender, pues, por supuesto, también los derechos humanos. Estos temas no pueden, como les menciono, pasar desapercibidos. Todo lo contrario, deben conformarse y tratarse en esas mesas de trabajo en las que estamos de una u otra manera interactuando constantemente y más cuando cumplimos un papel de líderes que hacen y que permiten de una u otra manera tener resultados a largo plazo. Entonces, es muy importante revisarlos, tenerlos en cuenta y por supuesto mapear ese alcance frente a lo que tiene que ver con esas situaciones particulares que se pueden de una u otra manera identificar. Entonces, miremos que en estos temas efectivamente es muy válido y totalmente válido el poder usar la inteligencia artificial, pero necesitamos también confirmar fuentes, necesitamos de una u otra manera revisar las tareas, verificar si esos datos son los que correspondería, si son óptimos, si efectivamente hay una comparación clave para poder también validar esa información y con eso pues ya irnos con temas y reglas confiables que nos permitan ser mucho más eficientes. Entonces, vemos que de una u otra manera en ese contexto general de la inteligencia artificial, los datos no pueden pasar desapercibidos. Los datos tienen y toman una importancia relevante en estos aspectos de la inteligencia artificial. Tenemos un mapa muy importante en lo que corresponde a esa recolección de información, a lo que tiene que ver con ese análisis de la información y, por supuesto, interpretarla. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros a tomar las mejores decisiones de cara a esa información que estuvimos también dateando y que estuvimos estructurando. Entonces, los datos nos permiten a nosotros captar
captar esa información relevante y, por supuesto, encontrar patrones que son los que nos ayudan, sin duda alguna, a poder llegar a un contexto de la situación, a poder tener un alcance mucho más claro y así llegar a esa validación previa con nuestros asesores, con el equipo de trabajo, que nos permite de una u otra manera tener varios caminos para llegar a tomar esa decisión eficiente y oportuna que la organización requiere, pues para poder tener esa sostenibilidad en su negocio, en su core del negocio, que es lo que en últimas se busca. Y así, en esa línea, pues por supuesto, tratar sin duda alguna de establecer también un seguimiento, unos controles que nos permitan medir esos resultados y corregir. Entonces, frente al tema de la relación de los datos, esa decisión, por supuesto, que nos permite construir, nos lleva a entender que efectivamente la ética está totalmente relacionada, que efectivamente cuando podemos tener ya unos criterios de selección de datos, pues hacemos que realmente también los datos disminuyan, que nos vayamos a realmente a esa información clave y relevante para la misma organización. Podemos también establecer un trabajo mucho más consciente, pues porque lo vamos a establecer y lo vamos a relacionar con esa verificación humana que cumple un papel importante y por supuesto vamos a tener unos temas de transparencia que hacen que realmente el tema sea mucho más eficiente, sea mucho más puntual también en este ejercicio, que podamos nosotros mirar efectivamente esas tareas, cómo las podemos llevar sin vulnerar, por supuesto, ninguno de los derechos. Entonces, los datos no reemplazan el juicio humano, simplemente nos ayudan a fortalecer el proceso, pues cuando se usan bien. O sea, el tema es que fortalecen las mismas capacidades humanas de cara a las alternativas que tiene para la validación de la información, para poder establecer un proceso mucho más eficiente, pero de una u otra manera el tema nos lleva a entender que es un elemento indelegable nuestro juicio y que pues todo lo contrario, lo que más se requiere en estos momentos es poder tener un criterio frente a cada uno de los temas que se maneja, unas posturas claras frente a lo que estamos de una u otra manera también manejando, pues para poder dar también un moldeamiento a la información, para poder también hacer esa validación previa, para poder saber en qué está fallando la misma inteligencia artificial. La inteligencia tiene unos sesgos, tiene unos vacíos, tiene unas alucinaciones que sin duda alguna en ocasiones sesga el alcance de la información o de pronto nos lleva a información que no es la que realmente se estaba tratando de validar. Entonces, ese es el tema en cuanto a lo que tiene que ver con este alcance y allí nos lleva a entender que esa calidad de los datos, pues parte obviamente de su exactitud, de poder tener, por supuesto, una actualidad en lo que corresponde a esos datos vigentes, también tener información completa, el tema de poder albergar datos que no nos lleven a tener posturas sesgadas y por supuesto la trazabilidad que es poder contar, ¿cierto? Con ese origen verificable y el chequeo que se tiene que hacer, pues para que realmente podamos identificar esa calidad de la información y llegar a que efectivamente podamos establecer esos controles en cuanto a errores, podamos verificar los diferentes sesgos que se pueden presentar, que nos van a evitar llegar a unas malas decisiones y por supuesto nos van a permitir llegar a establecer un proceso de confianza o todo lo contrario, que se pierda esa confianza en el proceso y desafortunadamente también se vea implicada la misma inteligencia artificial y hasta nuestros jefes, nuestros directores, líderes en general, pues pierdan la confianza en lo que tiene que ver con la misma herramienta o con la misma aplicación de la inteligencia artificial y no se puede avanzar por estos temas que de una u otra manera se pueden disminuir cuando establecemos también una capacitación plena sobre estos aspectos. Pero entonces, esta inteligencia artificial
nos va a permitir, si la manejamos de manera consciente, de manera práctica, pues reflejar esa calidad de los datos que se recibe, que ella de una u otra manera está estableciendo para poder manejar. Y de una u otra manera comenzamos a hacer ese reconocimiento de esta tarea tan importante que efectivamente nos lleva a tener mucho más conciencia. Entonces, frente a esto, la importancia de los datos, pues es importante en la inteligencia artificial, entendiendo que los mismos datos nos van a permitir, pues, comprender diferentes patrones que se están desarrollando, entrenar modelos también, porque podemos de una u otra manera establecer esa conexión con la inteligencia artificial. Podemos de una u otra manera también mejorar esa toma de decisiones porque lo estamos haciendo conscientemente con evidencias, con datos e información real que nos permite tener un contexto mucho más claro de lo que está pasando en nuestra organización. También nos va a permitir personalizar servicios porque esa importancia de los datos en la inteligencia artificial radica porque principalmente nos va a llevar a dar o a establecer, ¿cierto? En esa conexión, pues respuestas más útiles a lo que nosotros estamos tratando de identificar y de manejar con esa aplicación o con esa inteligencia artificial y también nos va a permitir a nosotros, tal vez en la medida de lo posible, y es lo que se busca constantemente con el uso de la misma inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas, es que podamos también impulsar la misma innovación dentro de la organización. Entonces, de una u otra manera, el tema es que los datos están allí permitiéndonos entender estadísticas, permitiéndonos entender comportamientos del consumidor, comportamientos también organizacionales, lo que tiene que ver con las mismas cifras que mueven nuestro negocio, lo que tiene que ver con la misma expansión, lo que tiene que ver con estos temas de reclutamiento, lo que tiene que ver con las personas que están allí prestándonos servicios en nuestra organización, pero que tal vez están rotando demasiado. La misma inteligencia artificial nos permite pues predecir, identificar, tener esa información pues de una u otra manera detallada, pero la información también depende de los datos que nosotros involucremos, incluyamos dentro, por supuesto, de estos tipos de software aplicativos y demás, para que así mismo se esté dando esa información que se requiere. O sea, todo es un intercambio. Los datos están allí para ser interpretados, pero si no los ingresamos también, pues la inteligencia artificial, ¿cómo nos va a ayudar? Entonces, el tema es que para que efectivamente el manejo de la inteligencia artificial sea confiable, pues partimos del hecho de tener datos con calidad que permitan realmente generar un proceso en el que se puedan validar, se pueda llegar a completar un proceso de toma de decisiones con una manera mucho más eficiente de cara a lo que puede ser esas necesidades, pero también con un equipo de trabajo bien documentado, que también entienda esta dinámica de la inteligencia artificial, que vea los beneficios, por supuesto, no todos tienen que ver los beneficios, habrán temas que no son tan acordes con nuestras necesidades, pero que podamos nosotros entender que nos está dando un valor agregado en esta operación. ¿Para qué? Pues para que realmente se vean esas mejoras continuas, para que se vea esa eficiencia y esa agilidad organizacional. Entonces, en este tema de la ética, la privacidad y el uso responsable de la inteligencia artificial, cuando vemos que realmente los datos son importantes, pues ya comenzamos también a entender que ese manejo de información de datos que están allí, pues tienen, por supuesto, unos principios, unos riesgos, unos temas que hacen que el líder pues esté mucho más atento a cómo lo puede gestionar. Entonces vemos que efectivamente ya hay unos elementos que comienzan a llamar nuestra atención. Entonces ya hablamos de privacidad, de transparencia, de equidad, de seguridad, de responsabilidad frente a lo que tiene que ver con todo este manejo tan transversal que ya tiene la inteligencia artificial. Entonces, los datos nos llevan a entender, ¿cierto?, que esa información cuenta o debe contar con una privacidad, entonces tenemos que proteger esa información. ¿Por qué? Porque ahí pueden existir
datos personales, datos que afectan la intimidad de las personas, que de una u otra manera cuando tomamos las decisiones, pues también estamos impartiendo equidad, ¿cierto? Estamos de una u otra manera por medio de esos datos haciendo que nuestras prácticas sean justas, que no incluyamos sesgos. Y acá viene un tema bien importante relacionado con lo que tiene que ver también con el tema de poder establecer un proceso de reclutamiento pues eficiente, donde no limitemos o no pongamos allí, por supuesto, este tipo de información que hace que de una u otra manera también se afecte nuestra reputación, de pronto con temas de religión, con temas de preferencias sexuales, con temas relacionados con aspectos tan íntimos que no tendrían por qué afectarnos en la cotidianidad de nuestra operación o del core del negocio. Entonces, lo importante es, claro, proclamar que estamos estableciendo este tipo de ejercicios éticos, pero también demostrarlo. Yo creo que todo se basa en evidencias, y al promover ese tipo de decisiones justas y que nos llevan a entender que no hay unos sesgos, pues realmente los colaboradores o la gente que está trabajando con nosotros lo entiende que realmente sí hay un tema en el que nos estamos preocupando. Igual tiene que haber una responsabilidad allí inmersa. Tenemos que asumir, por supuesto, el impacto, y tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo con este alcance macro de lo que es el manejar información, el poder nosotros también decir que realmente hay unas políticas que están permitiendo entender cómo es que lo manejamos, lo filtramos, quién está de una u otra manera dando el aval para gestionar diferentes informaciones que están allí al interior de la organización. Esto nos lleva a ser, sin duda alguna, una organización que piensa en la seguridad, que está administrando ese riesgo y que, por supuesto, está pensando también en proteger los diferentes sistemas que vemos allí, por supuesto, o que administramos en nuestra organización. Y también desde el enfoque de la transparencia somos muy claros con el uso de la inteligencia artificial y sus límites, y por supuesto también le informamos a las personas qué es lo que vamos a hacer con esa información o con esos datos que estamos nosotros allí captando en gran medida. Entonces, frente al impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en la sociedad, y de una u otra manera el entender por qué importa la ética, tenemos unos frentes en lo que corresponde a esos beneficios y preocupaciones. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de ese impacto, vemos que los beneficios se ven reflejados en la salud y los diferentes tipos de diagnósticos que se rodean, por supuesto, en este sector de la salud, lo que tiene que ver con la productividad y la automatización, la personalización de servicios, que pues obviamente ya está atada a esas necesidades particulares, y por supuesto lo que tiene que ver con la movilidad y lo que tiene que ver con esas ciudades inteligentes que ya hemos visto que por supuesto van trayendo en sí pues temas de innovación, van permitiendo mejorar estos aspectos que en ciudades como Bogotá pues son de una u otra manera unos temas alarmantes, porque somos muchos los que habitamos en la ciudad y estos sistemas pues lo requieren, y lo vemos en cierta medida en esas mejoras que tienen los diferentes temas de transporte a la ciudad, y que refuerzan, por supuesto, estos aspectos tan importantes. Igual, esto también trae unas preocupaciones, y es que hay desplazamiento laboral, lo que tiene que ver también con la privacidad de los datos, de la misma información, lo que tiene que ver con el sesgo y la discriminación, y por supuesto con la falta de transparencia. Entonces, estos temas preocupantes son los que nos llevan a nosotros a establecer una alerta en cuanto a la protección de los derechos que tienen las personas, en lo que corresponde al poder generar confianza, el tema que nos permite a nosotros, pues, al abordar estos aspectos o estas preocupaciones, pues, realizar y establecer unas políticas que puedan realmente reducir esos riesgos, y que sin ningún tabú
nos lleva, por supuesto, a entender qué es la ética, ese elemento primordial que guía el diseño, el uso y el control de la misma inteligencia artificial dentro de la organización. Si tenemos beneficios y también se ven o se identifican las preocupaciones, pues la ética, por medio de esas normas y de esas regulaciones y comportamientos y principios que tenemos nos van a permitir regular, por supuesto, estos aspectos para mitigarlos, para reducir esos riesgos y así de una u otra manera pensar en que no solamente queremos innovar, queremos investigar, queremos de una u otra manera llegar a romper paradigmas relacionados con el tema de la innovación, sino que también estamos pensando, claro, en innovar, pero ese proceso de innovación no puede superar o no puede llegar a vulnerar la dignidad humana ni los derechos humanos fundamentales de ninguna persona. Hay ejemplos en el sector financiero donde realmente se evidencian estos tipos de sesgos que en ocasiones ocurren y es que la misma inteligencia artificial, los software, las herramientas tecnológicas pueden de una u otra manera quedar programadas con unos algoritmos que por ciertos criterios hacen que las personas puedan entrar en temas de deudores morosos, pueden también entrar a establecer de pronto un patrón de que no son aptos para entrar o ser beneficiarios de un crédito financiero, pueden de una u otra manera pues exponerse en muchos temas puntuales que pueden afectar a la misma persona. Entonces, por eso es que es tan importante el manejo y la conciencia que se tiene sobre este tipo de elementos dentro también de la organización. Entonces, tenemos que tener ese alcance de lo que es el papel que cumple la organización de cara a la sociedad y pues por supuesto esto acá también va de la mano con la responsabilidad social empresarial. Tenemos unos principios básicos para que realmente exista una inteligencia artificial responsable y necesitamos adentrarnos en lo que corresponde a la privacidad. Y es que desde nuestra organización se tienen que proteger los datos, esos datos personales que nos llevan a entender que pues cada persona también tiene una intimidad, hay una información íntima, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Lo que correspondería a esa transparencia que nos lleva a explicar el mismo uso, cuáles son sus límites, cuál es el origen de las respuestas, porque lo estamos administrando de esta manera. Podemos también enfocarnos en lo que tiene que ver con el evitar esos sesgos y decisiones discriminatorias, pensar en la responsabilidad, quiénes son los que están, por supuesto, allí al mando o bajo control o teniendo el control de estos aspectos y cómo van a rendir cuentas frente a esa fuga de pronto de información y por supuesto prevenir el acceso a personal no autorizado de una u otra manera que corresponde también a la administración de fallas que se puedan presentar. Entonces, estos principios de una u otra manera nos permiten a nosotros entender ese diseño de una inteligencia artificial responsable que va a llevar, por supuesto, a un uso consciente, pero también a un tema que permita el monitoreo y el seguimiento constante. Entonces, hay unos riesgos frecuentes con relación a la inteligencia artificial, claro que sí. Esos riesgos están dados, por supuesto, por errores, esas mismas alucinaciones. Hay unas respuestas falsas que puede dar la misma inteligencia artificial, puede también llevarnos a entender que hay una información incompleta o que está fuera del contexto que queremos analizar. Hay unos sesgos porque detrás también hay unos prejuicios que están atados a los datos que estamos administrando. Hay unos datos personales que están allí de una u otra manera siendo expuestos. Hay una información sensible y esto hace que también pues de una u otra manera podamos incurrir en esas fallas al poder exponer este tipo de información. Por supuesto, también hay riesgos con lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y allí pues entendemos que cuando no administramos bien estos riesgos, cuando no los hablamos, no estamos en una constante ruta de interacción, de comunicación por medio de un comité
comité también que administra este tipo de situaciones, pues vamos a tener que enfrentarnos a consecuencias que son, por decirlo de alguna manera, pueden ser catastróficas para la misma organización. Esas consecuencias están en la desinformación, de una u otra manera está muy atado al daño reputacional, lo que tiene que ver con el riesgo legal y por supuesto con la pérdida de la confianza de cada uno de estos aspectos. Yo creo que uno de los temas fundamentales, y más si lo miramos desde el tema nacional, nosotros como colombianos, como colombianos, añoramos, y más que añorar, siempre valoramos el tema de la reputación, ¿cierto? Y no es solamente en temas personales y en las comunidades en las que estamos o en la sociedad en la que nos desenvolvemos o crecemos, sino en el tema también cotidiano en el sector industrial y en el sector empresarial. Vemos que cuando se habla de reputación, el eco es bien importante, es un referente. Estamos diciendo que sí, se trabaja bajo unas condiciones, unas prácticas fundamentales que dan muy buenas cuentas de lo que allí se hace. Entonces, el tema de poder nosotros reforzar estos aspectos no nos lleva solamente a establecer o a querer pretender que realmente estamos haciendo las cosas bien, sino que demostramos que sí queremos y anhelamos esa sostenibilidad de nuestro negocio y que además tenemos una responsabilidad con cada uno de los grupos de interés que están allí funcionando en nuestra organización. Somos cuidadosos, estamos teniendo sin duda alguna un referente importante en ese manejo de la información y hacemos las cosas como deberían de hacerse, de acuerdo obviamente con esos temas generales, donde estamos sí o sí tratando siempre de pensar en lo que tiene que ver con esa privacidad, con la equidad, la responsabilidad, la seguridad y la transparencia. Esos principios son fundamentales, es lo que nos va a permitir administrar de manera eficiente la inteligencia artificial y la tecnología allí en nuestra organización. Entonces, entendemos que efectivamente hay unas buenas prácticas organizacionales también que comenzamos a tener en cuenta dentro del mismo sector, dentro de lo que realmente está sucediendo en la misma industria. Y es que realmente podemos nosotros comenzar a detallarlas de manera formal al interior de la organización, establecer esa revisión humana, revisar las diferentes fuentes de información, de una u otra manera también tener ese referente y no compartir información confidencial con nadie. Debe haber unos filtros, unas etiquetas donde no cualquier persona tiene acceso a este tipo de información. También debemos tener en cuenta, por supuesto, cuáles son esos límites del uso y esos riesgos que de una u otra manera también se están administrando al interior de la organización. Entonces, hay unos equipos de trabajo que se van consolidando en la medida de lo posible y que por medio, por supuesto, de estas buenas prácticas van estableciendo un caminar en la organización. Cuando trabajamos en ello, pues ya nos podemos concentrar, por supuesto, en establecer una manera mucho más dinámica para poder realmente establecer esa conexión con las buenas prácticas de inteligencia artificial. Podemos establecer lluvias de ideas, podemos también de una u otra manera llegar a establecer borradores que sin duda alguna son los que podemos verificar y moldear para mejorar. Nos va a permitir también tener resúmenes de apoyo, que eso es importante para nuestro trabajo y para nuestro quehacer diario, y nos va a permitir, por supuesto, también realizar ese proceso de automatización de tareas que no tienen un riesgo alto o que comprometen, por supuesto, el core del negocio. Pero en esa búsqueda también es importante tener en cuenta que no se pueden subir datos sensibles, que de una u otra manera no podemos delegarle el 100% de las tareas a la misma inteligencia artificial y mucho menos lo que tiene que ver con las decisiones que se tienen que tomar sobre asuntos particulares dentro de nuestra organización y más cuando son temas de personas. De una u otra manera tampoco podemos copiar
contenido protegido y sin permiso, necesitamos tener pues esa validación, esa valoración, pues tiene ya también unas etiquetas que nos dan una alerta y por supuesto usar la misma inteligencia artificial sin la revisión que corresponde. Entonces, frente a esto, podríamos entender que las buenas prácticas también se orientarían a poder informar a los líderes o al canal designado sobre las diferentes situaciones que se presentan. De una u otra manera también guardar evidencia de todo lo que hacemos con el manejo de los datos. Ya hay en los softwares una cadena de controles, pues allí ya está establecido quién ingresa, qué hora, cómo, qué autoriza, qué aprueba. Eso de una u otra manera también permite entender pues ese manejo de los datos y por supuesto lo que tiene que ver con la privacidad. Y pues también es importante abordarlo en la descripción del impacto que de pronto podemos establecer por ese uso de la información y el manejo de la inteligencia artificial y cuáles son las acciones que la misma organización ha venido detallando y haciendo. Entonces, la inteligencia artificial pues sin duda alguna es ese complemento significativo que encontramos entre el ser humano y esa relación genuina con esta misma inteligencia, donde vemos que hay una alianza estratégica, donde hay una amplitud de las capacidades humanas para pues mejorar, por supuesto, ese alcance laboral que tiene como único fin pues llegar a mejorar los diferentes resultados organizacionales y también pues a nivel personal, pero no podemos sin duda alguna descuidarnos permitiendo la delegación a la misma inteligencia artificial. Muy importante, como les digo, el tema de la veeduría. La veeduría no puede pasar desapercibida. Necesitamos tener muy claro el tema del papel que cumplimos. Y yo creo que el tema es que el tema es que el responsable, pues, en ocasiones pierde como esa realidad con lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, la veeduría estaría muy dada, y más que veeduría, la curaduría que podríamos hacer con la inteligencia artificial estaría muy dada a revisar efectivamente esos temas sensibles de la organización que se pueden ver afectados, por supuesto, con el tema relacionado con estos aspectos. Y necesitamos mirar que efectivamente hay que revisar, hay que organizar, hay que detallar los datos y pues por supuesto comenzar a hacer ese filtro necesario para que los resultados realmente sean los que se buscan y los que se necesitan. Entonces, en Colombia hay un artículo muy importante y es el artículo 15 de la Constitución Política. La Carta Magna es muy clara en estos aspectos y nos dice que efectivamente toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Tienen derecho a conocer y a actualizar y a rectificar los datos que de una u otra manera registren y también en la recolección, tratamiento y circulación de los datos que se deben respetar en cuanto a la libertad y demás garantías hay descritas pues para este tema personal. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de la constitución política y si nos vamos también a los derechos humanos fundamentales, pues vemos que realmente la organización sí está muy expuesta, por supuesto, a pasar ciertos límites. Si no tenemos control, si no tenemos realmente ese alcance significativo. Entonces, podemos violar el tema de la intimidad, entonces de una u otra manera no estamos protegiendo esa esfera personal y lo que nos están invitando es a que lo hagamos, a que reconozcamos cómo podemos de una u otra manera establecer esos procesos para que se mantenga y se proteja ese buen nombre que lleva a esa reputación y a esa manera en que podemos nosotros concebir a esas personas, ¿cierto? Sin ninguna afectación.
De una u otra manera también necesitamos tener muy claro que los datos personales, nosotros en cada uno de los trámites, pues ingresamos información, necesitamos también pues actualizarla, cambiamos de dirección, cambiamos de empresa, cambiamos de lugar de residencia, tenemos unos datos sensibles que también están muy relacionados con nuestro sueldo, con nuestros ingresos. Entonces, allí también es importante saber cuáles son esos datos que estamos ingresando, pues conocer también qué información tienen, poderla actualizar y de una u otra manera también rectificar, si es el caso, frente a algunas inconsistencias que podamos encontrar. Entonces, allí viene un tema bien importante relacionado con esos consentimientos que también firmamos para poder efectivamente administrar esa información personal. De una u otra manera también estamos muy enfocados con el tema de la transparencia, la seguridad. Entonces, en proyectos de inteligencia artificial, ese artículo 15 de la Constitución Política Nacional pues nos exigirá también tener muy en cuenta por parte de nuestra organización, pues ese consentimiento, esa administración misma de datos, lo que tiene que ver con la transparencia y la misma seguridad. Necesitamos que la gente pues confirme que si nos autorizan esa administración de información y que no vamos a tener después ningún tema que nos lleve, por supuesto, a temas legales. Acá es para administrarla, para saber que realmente la tenemos allí, pues la necesitamos también para tomar decisiones, pero la tenemos obviamente con un objetivo primordial y eso es lo que también estamos manifestando. Entonces, podemos también encontrar, por supuesto que hay unos casos éticos que son un referente, están allí, por supuesto, la selección de personal, esos temas están ligados a riesgos que están dados por los sesgos mismos de los filtros de las hojas de vida y pues lo que se necesita allí, por supuesto, son esos criterios en los que sí encontramos una manera de hacer una revisión mucho más profunda y eliminarlos para que, por supuesto, el algoritmo quede limpio y pueda demostrar la transparencia, por supuesto, relacionada con nuestros procesos de selección. Lo que tiene que ver con atención al cliente, también hay un riesgo que es las respuestas erróneas y la fuga de datos. Y allí vemos que también hay unas recomendaciones que están dadas por medio del uso mismo de la inteligencia artificial y del ser humano, por supuesto, y es escalar a humano y proteger esos datos acordes, obviamente, con nuestro acceso, con nuestra responsabilidad. Lo que también encontramos es el tema de la publicidad. Hay un perfilamiento invasivo o una manipulación misma de la información y acá lo que también necesitamos establecer es que esas políticas sean transparentes, por supuesto, y se gestione frente a los diferentes límites que podemos tener con relación al tema de la inteligencia artificial. Decisiones automatizadas, negar servicios sin explicación, entramos en unos temas de que de pronto la información tuvo una alteración, no le pudimos prestar o hacer o aprobar el crédito a nuestro cliente y efectivamente lo que necesitamos es tener un alcance con estas personas, ¿cierto? Mirar esa revisión y por supuesto dar la oportunidad de apelación frente a esas diferentes circunstancias que se puedan presentar. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir apoyar decisiones, claro que sí, pero vuelve y juega. No va a reemplazar ese juicio responsable en casos de alto impacto donde jugamos un papel importante como organización. Entonces, también vemos que si queremos trabajar en estos temas de responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, pues debemos trazar una ruta y es efectivamente establecer una gobernanza muy clara por medio de los diferentes roles, definir esos responsables que van a estar a cargo de la administración misma de la información, evaluar el impacto, ¿cierto? Identificar los riesgos y esos datos que son sensibles dentro de la misma organización, establecer esas políticas éticas y seguras. Entonces necesitamos tener muy claro ese alcance en cuanto a privacidad, equidad y los controles que se están haciendo.
establecer ese uso supervisado, necesitamos verificar, vuelve y juega el papel que cumple el ser humano en este tipo de apuestas y por supuesto los límites a los que se está enfrentando, el poder monitorear y por supuesto mejorar cada uno de los procesos. Y acá es tener muy claro cómo reportamos, cómo corregimos y por supuesto cómo aprendemos dentro del mismo escenario. Entonces, si no protegemos los datos, pues no hay confianza y si no hay confianza, pues no hay una inteligencia artificial responsable. Entonces, aquí necesitamos mirar, por supuesto, los invito a que revisen y tengan muy presente siempre el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Miremos los principios que están establecidos en la OCDE y en la UNESCO para lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y pues que también está de la mano con los datos. Y por supuesto, pues revisémoslo para que en esa medida nuestros aspectos sean mucho más favorables para esa administración de información. Nombrábamos en la lámina anterior ese tema de una autorización. Esas autorizaciones son importantes, esos formatos nos dan mucho más tranquilidad, pues porque sabemos que las personas accedieron, por supuesto, a esas condiciones en cuanto a la administración mismo de la información. Entonces, importante, por supuesto, manejarlo, de una u otra manera tener claro que en estos aspectos es importante gobernar, no frenar la innovación de ninguna manera, pero también estar muy orientados a poder nosotros hacer que la inteligencia artificial sea responsable, porque de una u otra manera combina la apertura, porque lleva al aprendizaje continuo, porque define herramientas y las aprueba de una u otra manera, que también permite que se capacite a nuestro talento humano, que también de una u otra manera se logre establecer un canal de reportes frente a las diferentes dificultades que tiene el uso de la misma inteligencia artificial y que se llegue a una revisión periódica que tenga un alcance, por supuesto, mucho más amplio a lo que tiene que ver también con nuestros grupos de interés y consolidarnos. De una u otra manera, lo que necesitamos es establecer esa responsabilidad, tener muy claro cómo lo vamos a manejar y saber sin duda alguna que nosotros somos quienes estamos cumpliendo con ese papel importante, estamos revisando estos aspectos de cara a lo que son las necesidades organizacionales, revisando que efectivamente nuestros temas nos llevan siempre a pensar por supuesto, ser mucho más beneficiados de ese tipo de uso de la inteligencia artificial. No podemos trancarla, ya la inteligencia artificial, como lo hemos venido mencionando en cada una de nuestras sesiones, llegó para ser un referente importante, romper esos paradigmas, tener un alcance, pues obviamente global, donde las diferentes empresas de tecnología pues están apuntándole a estar constantemente haciendo mucho más invenciones y de pronto poniendo una línea mucho más alta de la que los demás venían estableciendo. Entonces, el tema redunda, por supuesto, en estos aspectos, en poder nosotros tener una política mucho más clara frente a ese manejo de la información y establecer mucho más conciencia al interior de nuestra organización para que no se vayan a presentar, pues, por supuesto, faltas en lo que tiene que ver con la administración misma y el manejo de la inteligencia artificial. Entonces, pues los dejo ya para nuestra próxima sesión, esperando que si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues bienvenido sea. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Un abrazo y que estén muy bien.